expresidente del Partido Socialista, ex senador, ex diputado, en fin, una vasta trayectoria en la política nacional. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Perfecto, bien, antes de entrar a lo que es la contingencia... Si usted me permite enviar un saludo a mis antiguos amigos en Punta Arenas. Por favor. Eduardo Manzanares. Claro que sí. No sé si estará escuchándonos a esta hora. Seguramente sí. Y también un especial abrazo a mi gran amigo, el exdiputado y senador Pedro Muñoz, con el Don que Pedro. compartimos por lo menos, no sé, cada 12 años por lo menos, tal vez, no estoy seguro, pero por lo menos 12 en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y, claro que sí. Y bueno, nos encontramos los dos en la misma situación, por como es en democracia, la voluntad popular a través del voto ciudadano no nos permitió continuar, y ahora miramos las cosas desde fuera del Parlamento. Sin embargo, yo tengo un gran recuerdo del esfuerzo que él hizo por Magallanes, y especialmente en el área, no sé, cada dos se especializó, que es el área de los derechos laborales. Como diputado fue muy importante su labor. Son varias las leyes que se aprobaron cuando él trabajó en la Comisión de Trabajo. Y además juntos, el año 2007, fuimos copresidentes de la comisión, tanto de la Comisión de Hacienda como la Comisión de Trabajo, que discutió y aprobó la reforma previsional que dio vida a la llamada pensión básica solidaria, que ha sido el pilar solidario, que ha sido tan importante para atender con un mínimo de dignidad a las personas que no tenían ningún tipo de ingresos y que recibían lo que antes se llamaba una pensión asistencial, que francamente era muy baja. Claro. Y a mí me da la impresión que la iniciativa de la pensión básica solidaria ha sido de las más importantes y significativas que se ha hecho en el ámbito previsional. Y bueno, yo como presidente de la Comisión de Hacienda y como presidente de la Comisión de Trabajo, nos correspondió ser los copresidentes del esfuerzo que se hizo en el Senado de la República para aprobar ese cuerpo de ley. Así que, aprovechando la ocasión de que usted ha tenido la gentileza de invitarme a esta entrevista, claro, le envío este saludo. Y nosotros nos sumamos al saludo al ex senador, ex parlamentario por Magallanes, Pedro Muñoz, como usted decía, abocado lo que eran los temas laborales, básicamente. Camilo, bueno, también antes de entrar un poco en el tema, usted es colocolino, ¿no? Así es. Bueno, hoy... Usted sabe que a mí, diga. Mi papá a los 7 años me dejó las cosas claras desde un comienzo. Me dijo, mire, aquí en la casa hay que ser socialista y del Colo-Colo. Y el que no le gusta, la puerta es ancha. Ah. De manera que yo nunca tuve dilemas existenciales, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho en la vida, porque afortunadamente no he sido esas personas que se cambian de un partido a otro y que andan que son como itinerantes en la política, que un día tienen un color y que al día siguiente tienen otro. Esta línea de largo aliento que he seguido en la vida se la debo a mi padre. Por supuesto. Bueno, yo se lo comentaba principalmente porque estaba de aniversario Colo-Colo de la obtención de la Copa Libertadores del año 91. El 29 aniversario. Claro, ya tantos años que han pasado ya. Como que no hace falta una copa nueva, porque... Por supuesto. No estamos quedando en los festejos, no estamos quedando en celebrar los puros recuerdos, pues de eso no se trata. Sí, ya es hora. Sí, yo de verdad, dentro de todas las cosas que se critican en la transición chilena, si usted me permite un paréntesis... Adelante. Yo creo que una de las cosas que se hizo a la rápida y que no quedó bien legislado fue la famosa ley de la Sociedad Anónima Deportiva. No estoy en contra de que pueda ingresar el sector privado a la actividad deportiva, porque para financiarla no hay alternativa, ¿no? La antigua juridicidad con los clubes como eran antes entró en crisis y vino la quiebra. Bueno, entre otras cosas, Colo-Colo estuvo ahí con un síndico y se hizo indispensable poder modernizar la legislación. Pero, sin embargo,
le entregó todo el poder controlador al socio mayoritario. Ni siquiera necesita contar con la mayor parte de las acciones. Y es un tipo de control sobre los clubes deportivos que se presta para malos negocios, para manejos que no tienen que ver con lo deportivo. Hemos visto incluso que hay figuras políticas que han comprado clubes deportivos, incluso en el caso del Colo-Colo, con el propósito de hacer campañas políticas, y entonces son de un club y al día siguiente son de otro club, una vez que lo compraron, porque necesitan, entre comillas, vestirse, en este caso vale la palabra, con determinados colores para ganar más simpatía frente a la opinión pública. O sea, no quedó bien hecha, de mi punto de vista, la sociedad anónima deportiva, y a los antiguos clubes los puso en un lugar muy subordinado, muy subalterno, de forma que sí, es una de las tareas que está pendiente dentro de otras para el futuro. Claro que sí. Bien, Camilo, entremos un poco en materia. Esta semana ha sido bastante noticiosa dentro de lo que es el ámbito político, y entrando antes de ver lo que es el gobierno de Sebastián Piñera, quería que usted nos diera una interpretación respecto del cambio de gabinete que se produjo ayer. Mire, yo creo que este cambio de gabinete es intrascendente. Es intrascendente porque es la vieja táctica del gato pardismo, da la sensación que hay cambios cuando nada cambia. Porque la configuración en la configuración de las áreas clave del gobierno no hubo ningún cambio. En primerísimo lugar, tenemos una especie de zar, un emperador que maneja la crisis sanitaria, cuyo poder no solamente se mantuvo, sino que se fortaleció. Me refiero en este caso al actual ministro de Salud, señor Mañalich. Es un intocable. Las cifras son cada día más desfavorables, pero en la medida en que la situación es más grave, parece que menos se puede tocar. En segundo lugar, en el sector de la gestión económica tampoco hubo ningún cambio, y el ministro de Hacienda, aunque tiene poco tiempo en el cargo, me refiero al señor Briones, que entró como resultado de la caída del ex ministro señor Felipe Larraín a raíz del estallido social del 18 de octubre. Usted recordará que fue uno de los que patrocinó el alza del transporte público en la región metropolitana, que fue como la chispa que encendió la pradera, sí, con las protestas estudiantiles en octubre pasado. Claro. Bueno, él lo reemplazó, pero había dado una buena impresión, ha tenido un buen manejo público, más empatía, pero en un tema clave de esta crisis que estamos viviendo, yo creo que se equivocó rotundamente. ¿Cuál es el llamado ingreso familiar de emergencia? Esta cantidad de 65.000 pesos que se dan a los hogares más vulnerables, finalmente no se supo cuál es efectivamente el porcentaje de hogares que se consideran en esa situación. Además hay que postular. No es por la situación socioeconómica de la familia en forma rigurosa, sino que además por la capacidad que tengan las familias de postular, y todos sabemos que las familias en situación vulnerable no son las que tienen más acceso hoy día a los medios tecnológicos donde se hacen estas postulaciones. Entonces puso un ingreso de emergencia muy bajo, mezquino, que va decreciendo, con la paradoja que mientras más se achica el ingreso familiar de emergencia, más se agrava la situación. ¿Por qué? Porque las familias están en cuarentena desde marzo. Pasó marzo y pasó abril. En la segunda quincena de mayo se empieza o sea, más de 2 meses después, se empieza a aplicar este ingreso de emergencia de 65.000 pesos, cuando ya las familias se gastaron los ahorros, cuando la situación en cada hogar se ha hecho muy angustiosa. Entonces, no es completamente ineficaz. Yo veo que las autoridades aquí en la región metropolitana todos los días reclaman porque la gente sale. Es mucha la gente que circula, pero preguntémonos por qué la gente circula. Yo de verdad no desconozco que hay personas irresponsables, como ese que se puso a hacer un baile en una disco,
en la comuna de Maipú con el objeto de ganar plata. Me parece bien que a esa persona la multen y le cobren 52 millones de pesos de multa por lo irresponsable. Pero hay miles de personas que salen a caminar porque no tienen ingresos, porque no tienen con qué resolver la alimentación del día. Entonces, de mi punto de vista, el señor Briones cometió un error gravísimo, un error que está en la base de la grave situación social que está viviendo el país. Bueno, él fue ratificado, no fue tocado, tampoco fue tocado el ministro de Economía. El ministro político, el señor Blumel, al cual no le gusta que le hagan críticas, siempre dicen, bueno, hagamos cuarentena de la política. Mira, a mí me parece es una frase profundamente desafortunada. Si los partidos políticos no se pueden disolver. Ya tuvimos una experiencia el año 73, de septiembre para adelante, cuando se intentó disolver a los partidos políticos por la fuerza y los resultados fueron catastróficos. Una cosa es que se aísle la mala política, que se condena a los corruptos, que se castigue las irregularidades de los que cometen abusos. Otra cosa es intentar suprimir la política. Entonces, en lo que son los cerebros, sean grises o no grises, pero en donde están ubicados los centros que dirigen el gobierno actual, no hubo ningún tipo de cambio. Y entonces yo, por esa razón, defino desde el punto de vista de su efectividad, desde el punto de vista práctico, como un cambio completamente trascendente. Se ha dado una explicación que el presidente de la República necesitaba incorporar a personeros que tengan la representación de los partidos de la derecha en el llamado comité político. Básicamente esto se refiere a Renovación Nacional. Claro. Pero eso el presidente de la República lo podía haber resuelto de otra manera. Como usted bien dijo, yo fui 3 o 4 veces presidente del Partido Socialista, una vez presidente del Senado. Y perfectamente el ministro Monkever era ministro de la Vivienda y lo pudo haber incorporado al gabinete político sin necesidad de nada, porque el comité político no es una instancia institucional. Claro, una instancia de facto. No existe la ley, es una instancia de hecho que participan en ella los ministros que el presidente de la República decide que participen. Yo, por ejemplo, conozco que en el tiempo del gobierno del presidente Frei participaba el canciller, después se incorporó el ministro de Hacienda. O sea, es una participación variada. Es la voluntad del presidente la que decide cuáles son los ministros que participan en el comité político. Y por lo tanto, toda esta parafernalia de ayer hubiese tenido una bastante más fácil solución, y no lo que yo pienso, como ya le señalé, disculpe que me alargué, un cambio que es intrascendente desde el punto de vista práctico. Perfecto. No, de hecho yo iba a hacerle la consulta respecto de la incorporación del ministro Monker al comité político, y usted nos aclara inmediatamente que si hubiese sido por incorporarlo al comité político no era necesario incluirlo en otra cartera. Ahora bien, seguramente usted mientras fue parlamentario igual compartió con Monkever. Quería saber su impresión respecto de él, como político, por supuesto. Mire, yo tengo la mejor impresión de todas las personas, no soy odioso. Una cosa es que yo soy áspero para debatir, por supuesto. Eso, y crítico. Yo respeto a las personas que están en la política, porque como le dije hace pocos minutos atrás, yo considero que cuando no hay política se impone la ley de la selva en un país. Claro, hay que cuidarla, y para eso hay que castigar a los malos elementos, sobre todo a los corruptos. Pero es una actividad sacrificada, ¿no? De hecho, hoy hicieron ahora con la electrónica y el uso de la internet, mostraron una comparación entre un deportista que tiene 52 años y el ministro Monker que también tiene 52 años. La verdad es que el ministro Monker no sale bien parado de la comparación. Eso. Y bueno, a su primo, el actual embajador en Argentina, Nicolás Monker, también le hicieron la misma comparación hace un tiempo atrás y tampoco sale bien parado. O sea, es notorio el desgaste que produce la política. Han mostrado también comparaciones de la cara del ministro del Interior cuando asumió hace pocos meses atrás y el rostro que tiene ahora, que claramente se ve con mucho mayor desgaste. O sea, la actividad política produce un desgaste,
no es, no es simplemente los aplausos como se tiende a pensar desde el exterior. Conlleva también un gran esfuerzo para quienes piensan sinceramente que la política es necesaria por el bien del país. Así que yo, del punto de vista personal, le deseo que le vaya bien. Otra cosa distinta es que piense que perfectamente como ministro de Hacienda pudo haber ingresado al comité político y nos habíamos ahorrado toda esta parafernalia mediática. Por supuesto. Bien, y pasemos al otro lado de la vereda. Quería consultarle por lo que era la exconcertación, estos partidos en general y ahora la irrupción del Frente Amplio. ¿Cómo ve usted la construcción de un proyecto en conjunto, ya que si seguramente van separados en las distintas izquierdas que hay en el país, será muy difícil presentar un proyecto político que gane en las urnas al menos? Bueno, yo estoy de acuerdo con usted que se ve complicado el panorama de la actual oposición y en tal sentido creo que hay que utilizar una metodología que sea simple y que las personas puedan entender sin necesidad de explicaciones que muchas veces no tienen sustento. Me explico. Se tienen que unir los que quieran unirse. O sea, si las fuerzas que quieran competir solas, bueno, que lo hagan. Los partidos que piensen que solo van a competir con el que esté más cercano o con el que tiene una alianza más estrecha y no con los demás, bueno, que lo hagan. O sea, yo creo que la disposición de ánimo tiene que ser que participen todos, actuar con la mayor amplitud. Esto no es fácil, ¿eh? Pero es una disposición de ánimo que se debe tener. Imagínense, el año 88 cuando se formó el Comando del No eran 17 organizaciones. Muchos pensaban que claro, eran muchas organizaciones, no iba a resultar. Y por el contrario, fue un experimento muy importante para el país. De hecho, abrió un camino para la recuperación de la democracia que se había cerrado. Entonces, en la actualidad, como hay tantas diferencias y son muchas las recriminaciones y las miradas agresivas, es mejor, de mi punto de vista, que se unan los que efectivamente tengan la voluntad de unirse para presentar una alternativa frente al país en las próximas elecciones municipales, parlamentarias, de gobiernos regionales y presidenciales. Perfecto. O sea, este proceso tendría que comenzar inmediatamente que termine el encierro. Ahora se pueden hacer muchas cosas, como estamos conversando nosotros con los medios electrónicos de comunicación, pero también hay una parte de la conversación que es presencial. Los actuales dirigentes de los partidos deberán conversar a fondo, mirarse a los ojos y llegar a los acuerdos que se necesiten. Es decir, hay que construir una voluntad. Ahora, no soy de los que rebosan optimismo y tienen la conclusión de que todos van a llegar finalmente a estructurar una alternativa común. Por eso digo que la unidad alcance a todos los que tengan la voluntad de unirse. Perfecto, Camilo. Y finalmente quería su opinión respecto de lo que es la convivencia en general, tanto oposición, gobierno, todos los partidos en general, ya que, bueno, en un periodo al menos entre los años 90 y 2010, durante los gobiernos de la Concertación, se veía una clase política, parlamentarios de ambos lados, que estaba como que podía llegar a acuerdos, que se conversaba, se debatía áspero, pero no se cerraba la puerta de partida porque el otro adversario fuera del frente. Algunos episodios hubo respecto de polarización, por ejemplo, la detención de Pinochet en Londres, ahí, claro, se tensaron las cosas, pero en general, durante esos 20 años se podía llegar a acuerdos. ¿Usted no mira con nostalgia ese tipo de convivencia?
Mire, yo creo que ahora también se puede llegar a acuerdo, ¿ah? Por ejemplo, los partidos de oposición han coincidido, me parece bien en que en este caso coincidan, en, en que tienen una voluntad de aprobar un plan de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria. El presidente de la República planteó una cosa diferente, dijo un acuerdo nacional. ¿Por qué los partidos de oposición tomaron distancia de una formulación más grandilocuente como la que hizo el presidente de la República? Porque para eso hay un compromiso ya tomado, es el llamado proceso constituyente. Es decir, una vez que la ciudadanía retome la normalidad, se haga el plebiscito, nosotros esperamos que tenga mayoría las personas que se pronuncian por una nueva constitución, y bueno, se constituya, ¿no?, la convención constituyente. Los representantes que la ciudadanía elija deberán ahí conversar sobre las grandes orientaciones que va a seguir el país en el futuro. O sea, ese tiene que ser un debate democrático. A mí me parece que no solamente debe estar abierto a las personas que sean electos para ese organismo, sino que tiene que incluso trasladarse a las regiones, tiene que incorporar a los dirigentes sociales, deberá consultar opiniones de expertos en las áreas que sean más complejas o más difíciles, como por ejemplo el sector minero, o el tema de las aguas, que se puso ahora como uno de los temas principales, o el tema del cambio climático, o los derechos de la mujer. O sea, no puede ser una discusión cerrada, tiene que ser una discusión en que participe el conjunto de la comunidad. Y para eso hay un escenario en que esa conversación sobre las grandes ideas que se reflejen en un acuerdo institucional que se concretice en una nueva constitución, hay ese escenario, el proceso constituyente. Entonces, ¿en qué las fuerzas políticas debiesen ser capaces ahora de coincidir? En las medidas concretas para enfrentar la catástrofe que significa la crisis sanitaria, porque es muy profunda la crisis. Los hogares han sido duramente golpeados. No es broma estar 3 meses sin ingresos. Yo creo que eso lo subvaloró el equipo económico actual, por una razón muy sencilla, porque en nuestro país es muy numerosa la llamada economía informal. Las personas que no tienen un contrato, o que el contrato está hecho de común acuerdo con el empleador y que no refleja exactamente la realidad que tiene la persona. Mire, si incluso está pasando con gente que es tan famosa en nuestro país como los jugadores de fútbol, con el famoso utilización del subsidio de empleo por parte de la sociedad anónima deportiva que controla el Colo-Colo. Claro. ¿No? Hoy día salió la información que el futbolista Paredes ha perdido varias decenas de millones de pesos. Bueno, o sea, los números que de la economía real indican que los ingresos de nuestra sociedad estaban muy por bajo de lo que decía que se vivía, y el drama social es muy grande. Entonces, frente a esa emergencia, tiene que el conjunto de los partidos tener la capacidad de dialogar para llegar a acuerdos. Frente a la emergencia, ahora, en lo inmediato, y las ideas de cómo se pueda perfilar el país para el futuro, bueno, que se haga de manera abierta con la ciudadanía en el proceso constituyente. Camilo, queríamos agradecer este contacto, senador, diputado, presidente de partido. Un placer haber conversado con usted y que nos dé su visión respecto a la actualidad política nacional. Quedaron algunos temas en el tintero, sí, pero esperamos próximamente volver a tomar el contacto con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo.